En este tercer escenario vamos a proyectar lo que podría pasar en Venezuela si se cancela la guerra. Hemos estado en guerra. La guerra de unos que están dispuestos a destruir la economía con tal de mantenerse en el poder, contra otros que han estado dispuestos a destruir la economía para conseguirlo. Un acuerdo político nos abre las puertas a 1 millón de posibilidades. Posibilidades de recuperar la economía, los empleos, los ingresos de tantas familias que se han empobrecido en los últimos años. Nos abre a todos los venezolanos la posibilidad de volver a ser felices. La deuda venezolana puede llegar casi a 200.000 millones de dólares y lo que nos está entrando por la venta de petróleo es menos de 10.000. Sin petróleo nos tomaría muchísimo tiempo recuperar la economía. El sector privado es muchísimo más lento en su recuperación, pero con petróleo podemos volver a tener un país en un lapso de 6 años. En este corto video quiero explicar todo lo que tendríamos que hacer. 5 cosas. En primer lugar, un plan económico serio, responsable, con disciplina fiscal y monetaria, que sea capaz de generar confianza. En segundo lugar, un plan financiero. Debemos 150.000 millones de dólares. Con apoyo del Fondo Monetario Internacional podemos lograr reestructurar esa deuda y reducirla a 1/3. A esa deuda hay que sumarle además 40.000 millones más por las demandas que está enfrentando la República y PDVSA. Esa deuda negociada con los acreedores podría llevarse a unos 20.000 millones. Eso significa que podríamos reducir la deuda a 70.000 millones de dólares. A esos 70.000 millones tenemos que sumar 30.000 millones más que nos prestaría el Fondo Monetario Internacional para financiar la reestructuración y el arranque de todos estos planes de recuperación. Contamos nosotros con 5.000 millones de dólares en derechos especiales, en giros, en el Fondo Monetario Internacional, esos son de Venezuela, y 2.000 millones más en el Banco de Inglaterra, que bueno, de forma absurda se los están peleando el gobierno de Venezuela y el gobierno interino gastándose una fortuna en abogados. Pero además tenemos un fondo social de 3.000 millones de dólares aprobados ya por la ONU. Esos están disponibles para un programa de atención social que no se ha podido implementar por la guerra que mantienen los dos bandos de conflicto en Venezuela. 3.000 millones de dólares que podrían estar dándole de comer a las familias más pobres del país. 2 cositas quiero decir antes de seguir en relación con el Fondo Monetario Internacional que es tan satanizado en Venezuela. La primera es que no hay forma de lograr una reestructuración que nos reduzca la deuda a 1/3 si el plan de recuperación económica no cuenta con el aval del fondo. Por eso tenemos que ir obligados. Y 2, con lo mala paga que hemos sido en los últimos años, nadie, aparte del Fondo Monetario, nos va a prestar. No va a prestar ni un centavo y menos con los intereses bajos que cobra el fondo, porque su función es ayudar a las economías a superar sus crisis. Necesitamos financiamiento de todos los organismos multilaterales, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento. ¿Financiamiento para qué? 1, para ordenar nuestras finanzas, reestructurar el sector público y lograr ordenar las cuentas. Todo esto es indispensable para que podamos crecer. En segundo lugar, estos organismos financian un plan de apoyo a la población. 75% de la población necesita hoy transferencias directas para poder comprar alimentos, medicinas y servicios. Todos estos programas son temporales, mientras se va recuperando la economía, los empleos y los ingresos de la familia. Y en cuarto lugar, dinero para financiar la recuperación del sector privado y la infraestructura de servicios tan necesaria en Venezuela. Entonces, tenemos el plan económico general, el plan financiero y en tercer lugar el plan de recuperación de la producción de petróleo y gas. La caída de la producción petrolera en Venezuela se debió a la falta de inversión. Las empresas dejaron de invertir porque encontraron en Venezuela un ambiente hostil y un modelo de negocios poco atractivo para la inversión. Después las sanciones terminaron de matar la industria petrolera. Eso es un hecho demostrado por cientos de economistas en el mundo. Eso no lo voy a discutir. Sin sanciones, con un modelo de negocio petrolero atractivo y 120.000 millones de dólares, nosotros podemos en un periodo de 6 años volver a producir 2.600.000 barriles diarios y volvemos a crear un país. A Venezuela se le abren enormes perspectivas para el futuro. Todo el discurso contra las energías fósiles contaminantes han producido una caída fuerte en la inversión petrolera en el mundo. Pero las energías alternativas no contaminantes no terminan de aparecer. Los países petroleros que ya tienen una estructura instalada y bajos costos de producción
al final van a ser los proveedores principales de petróleo en el mundo y entre esos está Venezuela con muchísimas ventajas. Uno de los peores errores de la Cuarta República fue que orientaron el desarrollo a la extracción de materia prima. Ahora tenemos que aprovechar esas materias primas que la providencia nos regaló con esa generosidad infinita para desarrollar un modelo que apunta al desarrollo tecnológico. Tenemos que desarrollar la industria química, darle valor agregado al petróleo, produciendo todos esos productos acabados que utilizan al petróleo como materia prima. Ahí es donde está la verdadera riqueza y las oportunidades de empleo para miles de familias en Venezuela. Cuarto es el plan de recuperación del resto del sector privado, el resto de la economía. El sector privado es el gran generador de empleos productivos y mientras más empleos haya, mejores salarios, mejores ingresos para la familia y menos pobreza. Dos cosas son indispensables: confianza y crédito. En Venezuela no hay crédito porque la banca se redujo a su mínima expresión. Necesitamos los fondos que están disponibles para Venezuela en los organismos multilaterales y necesitamos confianza para que vengan inversiones privadas. Si a nuestros productores agropecuarios, grandes, medianos o pequeños, les facilitamos créditos, asistencia técnica, insumos, semillas, abonos, fertilizantes, nosotros podemos generar rapidísimo muchísimo empleo y mucha comida. Pero es que igual sucede con el resto de la industria turística, la manufacturera, la farmacéutica, la automotriz, toda necesita crédito para reimpulsarse. Por último está el plan de recuperación de infraestructura. La primera cosa que tenemos que recuperar es nuestra capacidad de generar energía eléctrica. Sin energía no podemos producir nada. Se requiere una inversión grande, pero vuelvo otra vez a las ventajas comparativas que tiene Venezuela. Por más que el gobierno se ha empeñado en acabar con todo, no ha podido expropiar el río Caroní. Ahí está un formidable afluente de agua con capacidad de generar toda la energía que necesitamos. Para todo esto, para todo este gran plan macro de recuperación, necesitamos lo que los gringos llaman un task force. Esos son 5.000 personas calificadas en el Ministerio de Finanzas, en el Banco Central de Venezuela, en el Ministerio de Planificación, Fomento, PDVSA, etc. ¿Dónde están? Una buena parte está aquí hay muchísimo talento. Otra está en la diáspora. Otra en los países vecinos amigos, en los organismos multilaterales. Hay muchísima gente disponible para Venezuela, en las empresas consultoras. Todo esto lo podemos hacer. Nosotros podemos mañana empezar a cambiar la realidad de la gente, mañana. Y en 6 años podemos cambiar completamente la realidad del país. La palabra clave es confianza. Y no puede haber confianza si no hay estabilidad política. No hay confianza en un país en guerra. Irak quedó destruido después de la guerra y en pocos años recuperó su economía. Siguen teniendo problemas lamentables de violencia, pero la economía la recuperaron porque tienen petróleo. Pero sobre todo porque cancelaron la guerra. Si nosotros cancelamos nuestra guerra, podemos regalarle felicidad a todas las familias venezolanas. El fin ético de la política es el bien común, es el bienestar de las familias, de todas. Es la felicidad de la gente. El fin de la política no puede ser el poder. El poder no es un fin, es un instrumento que tiene que estar al servicio de la felicidad de cada una de las familias. Por el amor de Dios, tomemos este camino hermoso de garantizarle a todos nuestros hijos una vida feliz.